Hola, Buenas tardes, Inge. ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, ¿Empezamos o esperamos un rato más? Perdón por bueno, aunque me he demorado, creo que ya estoy fuera de tiempo. Mm, Yo creo que vamos viendo. Entonces, eh, bueno, buenas tardes a todos ustedes. Soy Vladimir Gutiérrez. Eh, Creo que muchos de ustedes ya me conocen o en algunos de los viajes nos hemos debido ver en las reuniones. Me da mucho gusto reencontrarnos nuevamente por este medio. Como les había anticipado al inicio de estas charlas, el interés básicamente de estos eventos era básicamente difundir los conocimientos, aunque sean mínimos, pero bueno, darlos a conocer y en función de eso también generar un mecanismo de análisis o de debate o también de mejora según corresponda. Entonces, en la oportunidad eh, voy a hablar sobre el tema de costos y tasas de aseo. Es un tema por demás importante porque sabemos bien de que la sostenibilidad de los servicios de la gestión operativa de residuos está básicamente asociado al tema de tasas. Y por otro lado, también el gerenciamiento financiero o el gerenciamiento administrativo está asociado también al tema de costos. O sea, por tanto, ambos ámbitos tienen su relevancia y hacen básicamente a la eficiencia del servicio por un lado y por otro a la sostenibilidad del servicio. Entonces, como les decía, vamos a abordar esta temática. Al finalizar esta charla podemos hacer esta ronda de preguntas que ya hemos estado haciendo en las charlas anteriores y espero poder atenderlas todas, ¿no? Perdón. Bueno, el contenido de esta charla tiene básicamente esta estructura, o sea, vamos a abordar un poquito sobre la base conceptual y el marco normativo, que probablemente ya muchos de ustedes lo conocen, pero vale la pena recordar. Eh, y además vamos a ver cómo estamos, digamos, en el contexto actual sobre este tema de los costos y tasas de aseo a nivel nacional y qué consideraciones deben tomarse en cuenta para desarrollar una estructura de costos y tasas de aseo que básicamente son muy sencillas. Aquí lo que no pretendo es demostrarles cómo hacer la pólvora, en realidad ya la conocemos bastante bien, se ha trabajado mucho en este tema. Ustedes saben bien que tenemos una guía que ha sido aprobada a través de una resolución biministerial con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, precisamente para la estructuración de tasas de aseo. O sea, por tanto, ya, digamos, las herramientas ya están dadas, ¿no? O sea, lo que nos faltaría es básicamente ponerlas en aplicación. Obviamente, no todo está escrito en piedra, es decir, se pueden hacer las mejoras, las complementaciones, porque también es claro de que eh, bueno, desde la promulgación de la ley hasta ahora ya, bueno, han transcurrido ya básicamente casi 4 años y medio. Entonces, seguro que también el contexto ha cambiado, ¿no? En algunas cosas. Entonces, probablemente también requieran de hacer algunas actualizaciones, pero esto lo vamos a ver en la medida también de cómo vayamos implementando esta herramienta. Bueno, ya en adelante veremos qué criterios habría que tomar para hacer este cálculo de costos, que es muy básico también. El tema de tasas de aseo también es importante en función a los costos, o sea, una distribución lineal básicamente por ejemplo, en este caso del consumo de energía eléctrica asociado al costo, pero podríamos analizar también otras metodologías. Y finalmente, bueno, veremos el tema de las proyecciones de los costos de las tasas y el procedimiento para la aprobación que se requiere, ¿no? de esta propuesta de tasas que vaya a trabajar el gobierno municipal. Poquito.
Bueno, entonces empezamos. Empezamos por el marco normativo. Eh, en realidad el término de tasa está asociado a un tributo, bueno, entre otros, ¿no? O sea, forman parte de los tributos, por ejemplo, también los impuestos, las contribuciones especiales, las patentes municipales, en este caso, cuya implementación está a cargo de las entidades territoriales autónomas a nivel municipal, ¿no? Tenemos la ley 2492 que aprueba el Código Tributario Boliviano. Ahí podremos identificar estos conceptos que hacen, en este caso, al desarrollo de la tasa de aseo, ¿no? Entonces, consideramos de que la tasa, en este caso, es un tributo. Este tributo está sujeto a dos cosas. Primero, a la prestación de un servicio, o sea, voy a tributar en función a algo, ¿no? ¿Quién va a tributar? En este caso, un sujeto pasivo, o sea, digamos, mi familia o yo, qué sé yo, ¿no? O probablemente, digamos, una persona también jurídica en este caso, ¿no? Que puede ser una persona jurídica o natural. Entonces, hay un servicio, como les decía, el gobierno municipal tiene la responsabilidad de brindarme este servicio. En este caso es un servicio público municipal, independientemente de quién lo haga, ¿no? O sea, el servicio público municipal en este caso lo puede hacer una entidad privada como una entidad pública, ¿no? O sea, yo puedo como gobierno municipal, bajo la competencia que tengo, delegar la función de la gestión operativa de los residuos a una empresa, ¿no? Ya sea a través de un contrato de tercerización o a un contrato también de concesión, ¿no? Independientemente de estos mecanismos que vaya a implementar para la prestación del servicio, eh, yo, como en este caso, o sea, quiero decir, como gobierno municipal, eh, tengo la responsabilidad de, en este caso, exigir al sujeto pasivo, al contribuyente, el pago por la prestación de estos servicios, ¿no? O sea, básicamente es esto. Entonces, la tasa está asociada a una prestación de servicio y, en este caso, al sujeto pasivo, es decir, al beneficiario de este servicio, ¿ya? Entonces, en función a esto, vamos a ir desarrollando los otros conceptos. Entonces, algunos criterios que ponía acá: no es tasa el pago que recibe por un servicio de origen contractual, es decir, por ejemplo, ¿no? Si como gobierno municipal, independientemente del servicio público que he implementado, cuya cobertura en este caso está asociada al área urbana, por ejemplo, del municipio, independientemente de ese servicio, si he identificado como una fuente digamos, de trabajo adicional o de negocio, qué sé yo, ¿no? Para generar ingresos adicionales, la prestación de un servicio diferenciado especializado que no forme parte digamos, de un servicio público municipal masivo, es decir, me refiero a barrido, recolección, transporte, o sea, todo lo que ya conocemos, es decir, que no forme parte de eso. En este caso, como gobierno municipal o como entidad municipal de aseo, en este caso, por ejemplo, si fuera una empresa, podría generar eh, en este caso, un contrato, o sea, un acuerdo contractual, mejor dicho, con el beneficiario para el pago del servicio que voy a realizar en beneficio de esta entidad, bueno, perdón, de este usuario, ¿ya? Entonces, a esto no lo podíamos considerar tasa, ¿no? Sino es más bien el pago por un determinado servicio. Entonces, ahí evidentemente aplican otro tipo de análisis. En este caso, entramos ya incluso a un análisis impositivo, ¿no? De hecho, había ese gran problema, por ejemplo, en la ciudad de Tarija. En Tarija querían aplicar los impuestos, en este caso, el régimen de los impuestos que tenemos, a los ingresos recaudados por la tasa de aseo, pero no corresponden. En este caso, la tasa está asociada a un servicio público municipal, cuyo beneficiario en este caso es el contribuyente, es decir, la sociedad en su conjunto.
pero sí podría corresponder cuando, como gobierno municipal, decido implementar un servicio especializado diferenciado. ¿Cuál podría ser este servicio diferenciado? Por ejemplo, la gestión de residuos especiales. Si es que no lo internalizo dentro de los costos del servicio de aseo urbano, podría considerarse como un servicio especial diferenciado. O probablemente para grandes generadores, ¿no? Está claro de que no voy a tener las mismas rutas, los mismos horarios y las frecuencias de servicio para grandes generadores como para microgeneradores. Entonces, en función, digamos, a los acuerdos que vaya a llegar con el beneficiario, podría generar un contrato y obviamente lo tengo que cumplir como prestador de servicios. Entonces ahí aplicarían, como les digo, ese tema impositivo. Y por otro lado, la recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio, ¿no? O sea, bueno, en municipios que tienen entidades municipales o empresas municipales, es más fácil controlar aquello, pero ya en municipios, eh, por ejemplo, como en el caso de Villazón, de Villamontes, que nos comentaba su querido amigo Nilo, es un poco más complicado, ¿no? Hacer este control de la trazabilidad, de dónde van, de cómo se están utilizando los ingresos. Eh, para el mantenimiento de los servicios públicos de aseo urbano. Es muy difícil porque entra una cuenta única, ¿no? Pero, como les decía, en entidades municipales de aseo es mucho más sencillo, no más sencillo, sino tienen esta ventaja de que ellos pueden manejar su propio código institucional y por tanto también podría manejar su propia contabilidad interna. Entonces, eso permitiría tener un control sobre los ingresos que se están recaudando por la aplicación de tasas de aseo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el procedimiento genérico, digamos, para elaborar un estudio de tasas de aseo? Tener en principio un estudio técnico. Este estudio técnico tiene que estar asociado a los costos, o sea, es decir, a un análisis de costos de los servicios que estoy realizando y derivar en costos unitarios por servicio, ¿no? Es decir, costo por barrido, perdón, por kilómetro de servicio, por el servicio de barrido, costo por tonelada, qué sé yo, de residuos recolectados, o costo por tonelada de residuos dispuestos, o costo por tonelada de residuos aprovechados. Bueno, en función también a los servicios que vaya desarrollando el gobierno municipal. Entonces, por tanto, inicialmente requiero de un estudio técnico. Este estudio técnico puede formar parte de un estudio EDTP, sí, o sea, de un estudio de diseño técnico de preinversión, o puedo hacerlo de manera separada, ¿no? O sea, probablemente no, digamos, no he desarrollado un estudio de EDTP, pero sí estoy en la necesidad ya de aplicar las tasas de aseo, entonces puedo desarrollarlo sin tener que depender de un estudio de EDTP, ¿no? El estudio de EDTP me va a permitir dimensionar la totalidad de las mejoras de los servicios. En este caso, el estudio técnico de la tasa de aseo me va a permitir determinar los costos sobre los servicios que estoy realizando, no de aquellos que quisiera hacerlos, a no ser que ya los haya programado y estén dentro de mi POA, sí, pero si no los tengo programados, entonces no puedo establecer una tasa de aseo sobre algo que no lo voy a hacer o que no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, en función a este estudio técnico, determinaré, como les decía, los costos globales, los costos de los servicios, y derivarán de estos en costos unitarios. Posteriormente, en función de estos costos, obviamente determinaré los ingresos que requiero para poder mantener estos servicios, ¿ya? Estos ingresos estarán asociados, por un lado, al tema de tasas, en más del 60% o quizás incluso un poco menos, en función también a la disponibilidad de pago que haya en el municipio. Pero también estará asociado a otro tipo de ingresos, que es venta de materiales reciclables o venta de productos derivados, en este caso de la planta de compostaje, o finalmente ingresos por servicios prestados, ¿no? O sea, como como entidad municipal, que es la analogía que hago a la entidad municipal es un poco más fácil, como entidad municipal puedo desarrollar servicios al gobierno municipal. ¿Cuáles pueden ser estos servicios? Por ejemplo, retiro de áridos o limpieza de microbasurales. Estos no los puedo internalizar dentro de una tasa de aseo porque es demasiado complicado. O sea, no todos
los distritos tienen microbasurales. Hay determinados puntos, ¿no? Entonces, pero evidentemente la limpieza o el retiro de estos microbasurales tiene un costo. El retiro de llantas y neumáticos, o llantas o neumáticos, perdón, igual, no los puedo internalizar dentro de la tasa de aseo. Entonces, estoy erogando, en este caso, recursos por la prestación de ese servicio, pero alguien me los tiene que cubrir. En este caso, el gobierno municipal tiene la, digamos, obligación, entre comillas, de poder cubrirla porque es su responsabilidad, ¿no? Ahora, de cómo recupero luego estos recursos por la limpieza de microbasurales, bueno, a través de sanciones administrativas, de sanciones pecuniarias, perdón, que pueda implementar, sí lo puedo hacer. Entonces, para eso, obviamente, tengo que tener una reglamentación. Lamentablemente, muchos de los municipios todavía no tienen esta reglamentación, por ejemplo, para establecer sanciones en caso de que alguno de los usuarios, ya sea natural, persona natural o jurídica, haya cometido alguna infracción, ¿no? Bueno, ya conocemos bastante bien la ley 755, tenemos tres tipos de infracciones, ¿no? O sea, las leves, las graves, en este caso, y que, como les decía, serán sancionadas en función al grado de infracción que vayan a cometer. Bueno, una vez elaborada, por un lado, el estudio de costos y por otro, la estructura de tasas de aseo, podré recién trabajar en mi propuesta de ley municipal. Esta propuesta de ley municipal primero tiene que ser enviada al Viceministerio de Política Tributaria para que ellos emitan su informe técnico, para que digan sí, está de acuerdo a la normativa y proceda a su promulgación, ¿no? Más o menos será así el dictamen, ¿no? Entonces, en función de ese informe técnico, recién se aprueba la ley municipal. Pero eso ya, como decía, ya lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué nos dice la Constitución Política del Estado respecto a las tasas? En realidad, la Constitución Política del Estado no habla nada en función a la sostenibilidad, ni los ingresos, ni mucho menos a las tasas de aseo, ¿no? O sea, obviamente no entraría en ese detalle la Constitución Política, pero sí ya una ley específica o por lo menos o una normativa sí ya podría abordar estas temáticas. Pero ¿qué artículos se relacionan, digamos, al tema ambiental o al tema de la prestación de servicios? El artículo 347 dice, quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán en todas las etapas de la producción evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que ocasionen al medio ambiente. Bueno, de alguna manera podríamos entender de que todas estas acciones obviamente requieren una erogación de gastos, ¿no? O sea, la remediación o la reparación requiere una erogación de recursos que alguien los tendrá que hacer, ¿no? O sea, alguien va a tener que remediar o reparar, o sea, probablemente el propio usuario lo haga, si el caso fuera una industria, qué sé yo, o probablemente también, si se trata de un microbasural, lo haga, en este caso, la reparación o la remediación, el gobierno municipal, ¿no? Pero en este caso, ya no un costo, sino asociado a un gasto, ¿no? O sea, pero como les digo, ya cada gobierno municipal establecerá sus medidas normativas para poder aplicar las sanciones que correspondan. Y luego el artículo 302, que ya se relaciona a las competencias de las entidades territoriales, en este caso municipales, indica de que una de estas competencias es el aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos. O sea, aquí nos pone bien clara la cosa, ¿no? O sea, el gobierno municipal es el responsable, dice, de la prestación de los servicios de aseo urbano, de su manejo y tratamiento. Bueno, aquí hay, eh, en este caso, digamos, una mezcla de conceptos que intentaríamos asociarlas, ¿no? Bueno, aseo urbano entendemos que es la globalidad de los servicios. Manejo es la forma como estoy gestionando internamente o externamente estos residuos, es decir, si los estoy recogiendo en bolsa, si los estoy utilizando, estoy recogiendo con las medidas de seguridad adecuadas y demás, ¿no? Y el tratamiento, o sea, obviamente lo que haré ya una vez recolectado este residuo antes de la disposición final o en la misma disposición final. Bueno, dicho sea de paso, la ley 755 establece que la disposición final de residuos es un mecanismo también de tratamiento. Entonces,
perdón, es una competencia exclusiva del gobierno municipal la prestación del servicio de aseo urbano. ¿Okay? Entonces, en función a eso, tengo toda la potestad de poder aplicar una tasa de aseo. Es decir, no me lo tienen que decir nadie, o sea, tienes que aplicar una tasa de aseo. Ya como gobierno municipal, estás habilitado para poder aplicar una tasa de aseo. ¿Por qué? Porque estás brindando un servicio público, en este caso, este servicio público se llama aseo urbano, a un conjunto de la población, ¿no? O sea, a un conjunto de la sociedad, qué sé yo, ¿no? O sea, ya podré diferenciar a qué tipo de usuarios voy a atender. Obviamente, eso estará en función a un estudio técnico. Luego tenemos la ley 755. El artículo 6 establece, en el que se establece varios principios y entre ellos la responsabilidad del generador, dice acá, toda persona individual o colectiva es responsable de los residuos que genera asumiendo los costos de su gestión integral. Y aquí nos habla, nos incorpora un nuevo concepto, la parte de integral, o sea, ya no solamente vemos aseo urbano, sino hablamos de la integralidad de los servicios. Y la integralidad de los servicios no solamente está asociada a la parte operativa, es decir, a las medidas que estoy tomando para poder gestionar el residuo que se ha generado, sino a las medidas complementarias asociadas a la parte administrativa, a la parte educativa, a la parte ambiental que también debo tomar y que estas medidas hacen a la gestión integral. O sea, por tanto, mi ámbito, digamos, de análisis de costos puede ser mucho más amplio, ¿no? O sea, que no solamente me podría concentrar en la parte operativa, sino también me podría concentrar en la parte educativa, en la parte comunicacional, ya les digo, ¿no? En la parte administrativa y demás. También el principio de sostenibilidad, que está dentro del artículo 6, indica que la gestión integral de residuos debe adaptarse a las condiciones locales en base a criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. O sea, obviamente no voy a aplicar, digamos, una tasa de aseo descontextualizada al servicio que estoy brindando. O sea, tiene que estar ajustada, en este caso, a los criterios técnicos, en este caso, a la forma como estoy desarrollando el servicio de aseo en el municipio o la gestión operativa de residuos en el municipio y asociado también a los parámetros ambientales y sociales. Entonces, estos criterios técnicos, económicos y sociales y demás se analizan con mayor profundidad en un estudio de TP. O sea, el estudio de TP necesariamente debe tomar en cuenta estos criterios al momento de formularse. El artículo 11, que está relacionado a las obligaciones, indica que de los generadores, en este caso, los generadores, vuelvo a repetir, sean personas naturales o jurídicas, dice, deben cubrir los costos que implique la gestión operativa, de residuos de acuerdo a sus características y fuentes de generación. O sea que aquí asociamos dos nuevos conceptos. O sea, no solamente que tengo que pagar una tasa por un servicio, sino que tiene que estar asociado en función a la característica del residuo que estoy generando y a la fuente de generación donde se está generando. ¿Ya? De hecho, no hemos todavía desarrollado sistemas o herramientas para costeos en fuentes de generación diferentes a las domiciliarias, o sea, para residuos no domiciliarios. Todavía no tenemos y creo que tampoco las deben tener muchos países todavía de Sudamérica. Entonces es algo que todavía, perdón, que nos toca desarrollarlo, ¿no? Que seguramente serán adelante. El artículo 34 de la misma ley nos indica qué es gestión operativa, ¿no? Primero que la gestión operativa, perdón, de residuos municipales, dice, se encuentra en el marco de los servicios de aseo urbano y saneamiento básico. Es decir, si hablo de gestión operativa de residuos municipales, puedo asociar directamente a los servicios de aseo urbano y por tanto también al concepto integral de saneamiento básico. Okay. Entonces, ¿qué es gestión operativa? O sea, básicamente gestión operativa está conformada por varias etapas asociadas, en este caso al manejo de residuos. ¿Ya? La primera es la separación, el almacenamiento, la recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final. Es decir, el ámbito de trabajo que tiene el gobierno municipal está asociada a estas etapas, ¿ya?
a las etapas vinculadas, en este caso, a la gestión operativa. Pero noten ustedes que no está el sistema de barrido. ¿Por qué no se ha incorporado el sistema de barrido dentro el concepto de gestión operativa? Precisamente por no tener, digamos, una incongruencia normativa con la definición de servicio de aseo urbano. O sea, el aseo urbano es una competencia exclusiva y, por tanto, el nivel nacional no puede reglamentar ni legislar sobre esta competencia exclusiva. O sea, quien tiene esa competencia exclusiva de legislación, de reglamentación y de operación es el gobierno municipal. Ya sabes, es por eso que no se incorporó este concepto o esta etapa de barrido dentro del concepto de gestión operativa. Pero se entiende, nuevamente, les repito, de que la gestión operativa se encuentra en el marco de los servicios de aseo urbano. O sea, por tanto, el gobierno municipal define su alcance del servicio de aseo urbano. De hecho, ya tenemos, o sea, se tiene de entrada ya un concepto, digamos, globalizado de qué es servicio de aseo urbano, ¿no? Y dentro del servicio de aseo urbano está el sistema de barrio. Bueno, ¿qué ¿cuál es la clasificación que existe en la gestión operativa de residuos? En este caso, la gestión operativa de residuos puede estar asociada a residuos municipales, a residuos especiales, a residuos industriales y también a residuos peligrosos. Perdón, aquí habría que cambiar el término de industriales por peligrosos. Entonces, para la definición de la tasa de aseo, en este caso, nos vamos a basar básicamente en lo que es la gestión operativa de residuos municipales. ¿Ya? O sea, la gestión operativa de residuos especiales e industriales deberían tener otro tipo de tratamiento. Quizás ya, como les decía, entrará un sistema de contrato, o sea, un sistema contractual entre el beneficiario y el prestador de servicios. Si yo quisiera, como gobierno municipal, también atender la, la limpieza de microbasurales o la recolección de llantas, porque veo de que es un riesgo permanente, es un problema permanente y no está solamente focalizado en un lugar, sino está distribuido en todos los distritos del municipio. Puedo, como gobierno municipal, internalizar estos costos asociados a la gestión de residuos especiales, por ejemplo, de llantas o neumáticos, o la limpieza de microbasurales u otro tipo de servicios dentro de la prestación del servicio de aseo urbano. O sea, por tanto, también puedo internalizar dentro de la tasa de aseo urbano los costos asociados a la prestación de estos servicios. De hecho, era una de las sugerencias que tenían algunos municipios, porque si ellos decían, ¿no? Si hacemos este sistema de, perdón, trabajamos en estas tareas de concientización, de prevención, o qué sé yo, o también de monitoreo, o incluso también de sanciones, eh, inducimos a la gente a que cometa más sanciones en este caso, ¿no? O sea, si establecemos, por ejemplo, de que todas las que generan llantas, por ejemplo, o sea, estoy hablando de llantas y neumáticos generadas en viviendas, ¿ya? Por ejemplo, que todos estos generadores de llantas y neumáticos que generen en viviendas puedan, en este caso, incorporarse dentro de un sistema contractual por la prestación de un servicio especial, es muy complicado. Es decir, si queremos de que de los 100, por ejemplo, que sea de las 100 familias que tenemos en un distrito A, que estas 100 se incluyan dentro de este sistema de contractual, será muy difícil, ¿no? Y eso induce a, como les decía, que la población quizás en determinados momentos genere también una mayor cantidad de microbasurales. Entonces, por tanto, podría yo como gobierno municipal asociar o internalizar estos costos dentro del mecanismo de la gestión operativa de residuos municipales. Y eso me derivará más adelante en tasas de aseo. Bueno, luego, la resolución ministerial de la ley 755, la resolución ministerial 432, nos indica que los residuos municipales son aquellos que se generan en domicilios, comercios, instituciones, es decir, nuestro ámbito de trabajo en la gestión operativa y por tanto también
nuestro sistema comercial para la recuperación de las tasas de aseo estará también asociada a estas fuentes de generación, ¿no? O sea, estableceré unas tasas de aseo para el sector domiciliario, unas tasas de aseo para el sector comercial, de la misma manera para el sector institucional. Estableceré un mecanismo de ingreso eh, asociado al servicio de barrido, en este caso, o limpieza y demás, que probablemente, como ocurre en la gran mayoría de los municipios, esta puede ser cubierto por el gobierno municipal, ¿no? Y también podré internalizar la gestión de residuos similares a domiciliarios generados en industrias y en establecimientos de salud, como lo ha hecho, por ejemplo, Villamontes, ¿no? Si ustedes se han notado, dentro de su estructura de tasas de aseo, también tiene categorizado el cobro a estas fuentes de generación. Industrias, o sea, el sector petrolero, por ejemplo, me imagino que deben recibir, no creo que estén recibiendo residuos empetrolados, pero otro tipo de residuos probablemente sí, residuos especiales en este caso. Y de establecimientos de salud, bueno, todos saben, una gran mayoría de los rellenos sanitarios tienen celdas de seguridad, o sea, por tanto, hay una gestión de servicio que se está haciendo por el tratamiento y disposición final de los residuos generados en establecimientos de salud. ¿Qué nos dice el artículo, perdón, el reglamento 755 que fue aprobado, perdón, el reglamento de la ley 755 que fue aprobado con decreto supremo? El artículo 4 nos establece una categorización de los generadores, o sea, una jerarquización de los generadores, y los distribuye en 4 grupos, básicamente. Gran generador, mediano generador, pequeño generador y microgenerador. ¿Quiénes son los grandes generadores? Aquellas personas naturales o jurídicas, estoy hablando de, qué sé yo, de un supermercado, por ejemplo, o incluso hasta de una familia o de una fábrica o lo que sea, que generen o que tengan una generación superior a las 20 toneladas al año o su equivalente en otra unidad de medida. Un mediano generador, aquel generador que esté generado entre 10 y 20 toneladas al año o su equivalente en otra unidad de medida, estoy hablando de metros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Para esto tendré que saber necesariamente la densidad del residuo para poder determinar su equivalente en metros cúbicos, ¿no? Bueno, normalmente no hago el pesaje cuando estoy recolectando, sino la recolección lo hago por la cantidad, por el volumen que está ocupando mi residuo, ¿no? O sea, si normalmente las unidades de medida para el establecimiento de pagos por prestación de servicios, por ejemplo, a grandes generadores, está asociada al volumen, ¿no? O sea, cuántos turriles se está generando, más o menos, ¿no? Para ponerlo en sencillo. Entonces, obviamente, para eso necesito saber la densidad del residuo. ¿De dónde voy a sacar ese valor? De un estudio de caracterización o de fuentes de información secundarias, ¿no? que tenga el municipio. También dentro de esta clasificación están los pequeños generadores, aquellos que están generando entre 1 a 10 toneladas, y los microgeneradores menores a 1 tonelada. Entonces, más o menos lo que se estima que se genera, por ejemplo, un gran generador por día en kilogramos será de 54.79, un mediano generador en promedio, digamos, de 41.10 y así sucesivamente para el resto de la jerarquización de los generadores. Entonces, por tanto, eso me abre a lo siguiente, de que la aplicación de la tasa de aseo no solamente, en este caso, estará asociada a la característica del residuo, como está acá, y a la fuente de generación, sino también a la jerarquización del generador, ¿no? O sea, si es un gran, mediano, pequeño y microgenerador. Para esto todavía ustedes notarán, han debido hacer una revisión bibliográfica de lo que ya está escrito hasta ahora. No hay nada relacionado, o sea, no hay una metodología relacionada a la aplicación de un sistema de tasas de aseo que incluya estos 3 parámetros, ¿no? El de la característica, la fuente de generación y la jerarquización. Todavía nos falta desarrollar en aquello, ¿no? En otros países ya están, en el caso de Europa, en España, ya hacen un pago por generación. Entonces, por tanto, han categorizado o han desarrollado, digamos, una especie de catastro de usuarios que tienen en una determinada jurisdicción municipal y los habrán jerarquizado también de esta manera o quizás en grupos más pequeños o en grupos más grandes, ¿no? Bueno, no sabemos, pero lo que sí ya se ve es de que en otros países ya se hace un pago por generación, ¿no?
En nuestro caso estamos haciendo un pago por consumo de energía eléctrica, ¿no? Que es muy diferente. Bueno, de todas maneras se puede abordar esta temática. Si alguien tiene una idea de cómo internalizar, digamos, estos parámetros dentro la estructura de tasas de aseo, pues sería una gran maravilla, ¿no? De hecho, a muchos colegas les invitaba a desarrollar hasta temas de tesis, incluso en sus maestrías, para que puedan ver, para que puedan hacer este análisis, ¿no? Pero bueno, les voy explicando, quizás podemos llegar por lo menos a hoy, digamos, a una especie de algunas luces para poder determinar estas cosas. Ok, ¿qué pasa respecto a las tasas en el contexto nacional? Bueno, ya lo sabemos, hay muchos municipios que no pagan sus tasas, perdón, muchas poblaciones en municipios que no pagan sus tasas de aseo. Obviamente, los servicios están asociados básicamente a barrido y recolección, o sea, no podemos hablar de disposición final como un servicio cuando este se hace un botadero a cielo abierto, es decir, eso no es servicio. O sea, básicamente los servicios están asociados, como les decía, a barrido y recolección en una gran mayoría. Probablemente eso influye también a que la población sienta un rechazo, digamos, a querer en algún momento cubrir una tasa de aseo. O porque cree que porque ya paga, porque ya cree que paga impuestos ya está cubriendo todos los servicios. Y no es así, ¿no? O sea, ya la ley lo dice, o sea, todos estamos obligados a cubrir los costos operativos, eso sí la ley lo establece. Entonces, por tanto, el gobierno municipal tiene toda la potestad de poder aplicar este sistema. En Bolivia, ¿cómo se están haciendo, cómo se han establecido, perdón, los mecanismos de cobranza? Una gran mayoría es a través de la energía eléctrica, que eso lo venimos ya arrastrando desde hace más de 20 años atrás, ¿no? O sea, los primeros municipios que implementaron fueron Cochabamba, ¿no? Santa Cruz, La Paz en su momento, cuando había este apoyo de la cooperación alemana, que estoy hablando del año 94, si no me equivoco, más o menos, ¿no? cuando había el proyecto Garzu. Y después, bueno, otros municipios han analizado la posibilidad de hacer la cobranza a través del agua potable. Bueno, de hecho, solamente hay en Bolivia uno, creo que es Portachuelo, básicamente. Después, no hay otro ejemplo similar al de Portachuelo donde se haga el cobro de la tasa a través de la, del- de la boleta de agua potable. Y en otros casos se hace a través de un pago voluntario, una recaudación directa. En el caso de Villamontes, por ejemplo, antes se hacía esta cobranza a través de un mecanismo de recaudación directa, es decir, una persona iba vivienda por vivienda una vez al mes a hacer el cobro respectivo, creo que era una vez a la semana, si no me equivoco, ¿no? Y era el pago de un boliviano por cada semana de recolección, o sea que en el mes recolectaban entre 4 a 5 bolivianos, ¿no? Entonces, ya es un pago más voluntario, como les decía. Entonces, el mecanismo, digamos, más óptimo, más eficaz que se ha visto para la cobranza es obviamente el tema de la energía eléctrica, ¿no? O sea, porque claro, se entiende de que si me cortan el servicio por no haber pagado la boleta o la factura de energía eléctrica, eh, eh, perdón, o sea, estoy obligado básicamente a pagar también la tasa de aseo, ¿no? O sea, no me pueden cortar obviamente el servicio de la tasa de aseo porque es muy difícil. O sea, es imposible básicamente que me corten perdón, el servicio de aseo urbano. Eh, pero sí es fácil de que me corten el servicio de energía eléctrica, ¿no? Entonces, cuando vaya a pagar, también de alguna forma estoy cuasi obligado, digamos, a pagar la tasa de aseo, cosa que no ocurre en todos los municipios. O sea, si hay abogados, digamos, eh, en esta reunión probablemente nos puedan entender de que sí podría, digamos, el generador de decidir qué servicio pagar y qué servicio no pagar, ¿no? O sea, lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, o sea, lo bueno es que la ley ya establece de que todo usuario, todo generador está obligado a pagar los costos que demanda el servicio, ¿no? La gestión operativa de residuos. O sea, creo que ahí sí se podría entrar a un análisis legal, si corresponde. Ok. Eh, les decía, para el cobro de la tasa se está básicamente recurriendo a la factura de energía eléctrica. Esto está establecida en el Decreto Supremo 2632, también en un reglamento que en su momento lo emitió la autoridad, bueno, antes de la autoridad, creo que era Superintendencia, ¿no?, de Electricidad, y ellos tienen un reglamento de servicio de suministro de electricidad.
Entonces, por ejemplo, en el artículo, perdón, en la ley 2492 también, que es una eh, ley relacionada a, a la identificación de agentes o sustitutos de cobranza, bueno, no recuerdo bien el término, identifica el término de agentes de percepción, ¿no? O sea, dice que son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas a obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción del tributo autorizado. O sea, por tanto, la empresa que nos haga el servicio de energía, perdón, de cobranza de la tasa de aseo, en este caso a través de la factura de energía eléctrica, se constituye para nosotros en un agente de percepción. ¿Ya? Eh, Muchos de los municipios han recurrido a contratos, ¿no? O sea, los gobiernos municipales han recurrido a contratos con las empresas de energía eléctrica que se constituyen como agentes de percepción para precisamente realizar este servicio de cobranza de la tasa de aseo. O sea, para internalizar, digamos, dentro de la factura de luz la tasa de aseo. Entonces, por este servicio, los municipios pagan una comisión, ¿no? Por este servicio. Que varía, dice, según el diagnóstico, bueno, del 2011, entre 3 y 8%. Bueno, en el caso de Potosí han logrado una reducción, si no me equivoco, del 1 o 2%, ¿no? O sea, pero la gran mayoría está en este orden, ¿no? En el de 3 y 8%. Entonces, eso, por tanto, también significa un gasto, ¿no? O sea, cuando establezca mi análisis de costos y gastos, en este caso, también tendré que identificar esta comisión porcentual. Si es que estoy pagando a la empresa de energía eléctrica, lo tendré que identificar, ¿no? Para hacer mi análisis de flujo de fondos. Y finalmente, tendré un ingreso neto, ¿no? O sea, que derivará en este caso por las tasas de aseo. La ley 2492 dice, además, de que los GAMS tienen la facultad de designar a las empresas y cooperativas del servicio público como agentes de percepción. O sea, no es que le tengo, más o menos, ¿ya? Lo que quiere decir esta norma, no la tenemos que rogar a la empresa de energía para que nos los cobre la tasa de aseo. O sea, nos ampara una ley, la ley está 2492, y podemos exigir como entidad territorial la cobranza de este servicio, ¿no? Perdón, la cobranza de esta tasa de aseo. Y dice aquí, sin la necesidad de pactar una comisión. Bueno, es muy difícil lograr aquello. Pero bueno, nos dice la ley, pero bueno, de que se cumpla es muy, muy complicado. Pero al menos nos dice de que sí tenemos toda esa potestad de identificar a nuestros agentes de percepción como gobiernos municipales. ¿Ya? Obviamente para eso se requeriría todavía de un trabajo legal, de un apoyo institucional, incluso desde el mismo Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, sabemos muy bien que las condiciones son muy complicadas en municipios pequeños incluso. En su momento hablaba con algunos amigos alcaldes que tenían esa queja, ¿no? De que ellos se negaban, las empresas de energía eléctrica se negaban a hacer este servicio de cobranza. Pero bueno, los amigos de política tributaria, por ejemplo, nos dicen, si ya tienes una ley aprobada, en este caso una ley para la aplicación de tasas de aseo, tienes toda la potestad de poder identificar a tu agente de percepción para la cobranza de esta tasa de aseo. O sea, que lo ideal sería tener, en este caso, ya una ley, o sea, que el gobierno municipal ya disponga de una ley para la aplicación de una tasa de aseo, ¿no? O sea, de esta manera, ya el prestador del servicio de energía eléctrica, dicen los amigos de política tributaria, se verían cuasi obligados a poder realizar este servicio de cobranza de tasa de aseo. Bueno, para poder determinar el costeo de la gestión operativa del servicio de aseo, es necesario analizar primero la línea base, o sea, sobre qué línea base estoy partiendo para poder, obviamente, analizar mis costos y también mis tasas de aseo. Les decía, una gran parte de los municipios, la gestión operativa está asociada básicamente a barrido y recolección y transporte. O sea, si quisiera implementar una tasa de aseo, por ejemplo, en este tipo de municipios, o sea, básicamente tendría que analizar estos dos tipos de costeo, que analizar estas dos etapas de la gestión operativa. ¿Ya? Si he implementado un relleno sanitario, un botadero controlado, entonces también tendré que analizar los gastos que están asociados a esta etapa, a la etapa de disposición final. Si la cosa va creciendo, como ya está ocurriendo en algunos municipios, o sea, por ejemplo, ya han incorporado
dentro de la gestión operativa del tratamiento de residuos, también debo tomar en cuenta dentro de la estructura de costos, en este caso, la etapa que corresponda, la etapa de tratamiento y la etapa de relleno sanitario. O sea, ustedes notarán acá de que los costos se van incrementando. O sea, obviamente mi tasa de aseo acá será mucho menor, acá será más grande, acá será mucho más grande, y si tengo una estación de transferencia será mucho más grande, ¿no? O sea que básicamente el costo, como les digo, está a la magnitud del servicio que vaya a implementar, ¿ya? ¿Y por qué lo pongo eso? Porque sucede todavía de que hay muchos municipios que no están considerando de esta manera, o también sucede de que cuando llegamos al momento de socializar las tasas de aseo, o sea, por ejemplo, les pongo el ejemplo de un municipio, caso de Ribera Alta, por ejemplo, ¿no? Antes en Ribera Alta se hacían estos dos servicios, básicamente barrido y recolección, o sea, porque la disposición final era un botadero. Pero con la implementación de un proyecto se llegaron a desarrollar estas etapas más, la de tratamiento y la de relleno sanitario. O sea, por tanto, los costos se incrementaron, o sea, no pueden ser las mismas tasas de aseo que se cobraban antes, porque en Ribera Alta sí se cobraba antes las tasas de aseo, y no pueden ser los mismos valores con este nuevo servicio. ¿Por qué? Porque se supone que los costos operativos se han incrementado, ¿ya? Bueno, para la identificación de costos de los servicios es importante considerar aquellos que están en ejecución o, en este caso, si no los tengo, como por ejemplo, bajo este análisis, es decir, no tengo un servicio integral de gestión operativa, por así decirlo, o sea, por tanto, necesito desarrollar, o sea, perdón, de acuerdo a mi planificación, para este año me he propuesto implementar nuevos servicios. O sea, por tanto, tendré que estimar los costos perdón, los costos que, perdón, los costos que me demandará este nuevo servicio, ¿ya? En el caso cuando tenga un servicio en ejecución, podré considerar como información e historia aquellos costos que ya se han ido obviamente ejecutando en años anteriores. O sea, para eso tendré que recurrir a los POAs aprobados, que sé yo, de 5 años atrás, ¿no? Y en función de estos costos históricos, podría determinar los costos futuros. Eso es básicamente hacer una proyección básicamente de toda la información histórica que tengo. Cuando implemente por primera vez un servicio, como les decía, tendré que estimar los costos y en función a la estimación de estos costos, perdón, en función a los valores que saque de esta estimación, podré también estimar para en adelante, ¿no? O sea, digamos del 2020 hacia el 2025, pero para eso tendré que utilizar algunos factores de corrección, ¿ya? O sea, para la proyección de estos costos. Para la identificación de costos, básicamente lo que tengo que utilizar en este caso es el clasificador presupuestario que cada año lo actualiza el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, nos dice, por ejemplo, de que los costos del servicio de aseo urbano en una gran mayoría de los municipios está asociado a 4 grupos del clasificador presupuestario. A servicios personales, es decir, a toda la partida 10.000, a servicios no personales, a materiales y suministros y activos reales, ¿no? O sea, los servicios personales, por ejemplo, dice el clasificado presupuestario, que son todos los gastos por conceptos de servicios prestados por el personal permanente y no permanente, incluyendo el total de remuneraciones, así como los aportes al sistema de previsión social, otros aportes y previsiones. Bueno, ya lo vamos a ir viendo en algunos ejemplitos. Servicios no personales, es decir, todos los gastos para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes, muebles o inmuebles, así como por su mantenimiento y reparación de estos muebles o inmuebles, ¿no? Materiales y suministros, obviamente, bueno, ya aquí ya obviamente se sabe, o sea, combustibles principalmente, mantenimiento de equipos y activos reales. O sea, como gobierno municipal es muy probable de que haya adquirido equipos. Perdón, un momentito, por favor.
disculpas. Les decía, en el caso de activos reales, como gobierno municipal es muy probable que haya adquirido equipos, o sea, para la recolección, ya sea para la disposición final, maquinaria, o sea, los tengo que contabilizar y establecer la depreciación lineal que tienen esos equipos, ¿no? O sea, esto ya es muy fácil, ¿no? O sea, simplemente hay que dividir en la cantidad de años de vida útil contable que tienen cada uno de estos equipos. Y de la misma manera las obras, ¿no? O sea, el relleno sanitario, o una estación de transferencia, una planta de tratamiento, o lo que corresponda. Bueno, aquí nada más algunos ejemplos de los grupos de acuerdo al clasificador presupuestario, de estas partidas que les indicaba. Eh, es importante identificar los gastos de acuerdo a las etapas implementadas en el servicio. Y perdón que lo ponga así, de esta manera, en este gráfico, pero sí creo, importante volver a recordar de que cuando haga el análisis de costos de la gestión operativa, tengo que hacer el análisis por cada servicio que estoy brindando. O sea, no me sirve de nada tener información histórica, por ejemplo, de un municipio, que sé yo, que data de 4 o 5 años atrás, que me digan servicios personales, no personales, y toda esa historia que les he contado, y no puede identificar costos unitarios. O sea, si no tengo información, digamos, histórica de costos unitarios, no me sirve de nada porque no me voy a poder medir, mejor dicho, ¿no? Si he sido eficiente en costos o no. O sea, si hace 5 años gastaba más en el servicio o ahora estoy gastando menos, o por una economía de escala, digamos, he logrado una mayor eficiencia en los costos operativos. No voy a poder hacer este análisis. Por tanto, es sumamente importante, como les decía, poder hacer el análisis individual por cada una de las etapas que ha implementado el municipio o que ha establecido dentro de su planificación implementadas, por ejemplo, este año, ¿no? O sea, el caso de barrido y recolección, como les decía, es una constante en todos los municipios, obviamente, o sea, porque si no recogen, ahí ya tendríamos un problema también, incluso hasta de salud. Pero también estas otras etapas deben ser consideradas, así como la educación ambiental, así también como los gastos administrativos. Todos estos deben estar desglosados, ¿ya? Y desglosados de acuerdo al clasificador presupuestario. O sea, nuevamente, servicios personales, no personales, materiales y suministros, activos reales y demás. Y todo eso debe repetirse para cada una de las etapas del servicio. Las partidas presupuestarias pueden corresponder en este caso a costos directos o indirectos, o sea, costos directos se refieren a erogaciones y pérdida de valor de los activos, dice, bueno, en este caso principalmente está asociado al tema de personal, gastos de mantenimiento, aquí yo lo pondría una interrogante, bueno, esto básicamente lo tomé de la guía, pero hay muchos gastos de mantenimiento que incluso podrían estar asociados como costos indirectos, ¿no? Eh, eh, Combustibles y demás, sí están directamente asociados como costos indirectos, costos directos, perdón, y costos indirectos aquellas que las estoy compartiendo con otras entidades, ¿no? Qué sé yo, si en este caso, por ejemplo, de un municipio que no tiene una entidad municipal exclusiva, por ejemplo, este tema de la ventanilla única, si es que el personal de la ventanilla única también contribuye a la gestión de residuos, o el mismo director de medio ambiente contribuye a la gestión de residuos, entonces podría estimar o prorratear ponderar, mejor dicho, el esfuerzo que está haciendo hacia la gestión operativa y esa ponderación me debería derivar a un costo, ¿no? O sea, un costo, en este caso, indirecto. Es clave para la identificación de costos tener muy claro, en este caso el dimensionamiento del proyecto, las etapas de los servicios que se implementarán en año 1 y en el horizonte del proyecto, o sea, debo conocer necesariamente el proyecto, las inversiones tanto de obras, equipos y maquinaria, el personal, equipos, maquinaria, materias primas o insumos requeridos para cada etapa del servicio. Es importantísimo tener esta información, si no, imposible que haga un análisis de costos. Los servicios básicos para el funcionamiento de las instalaciones también, o sea, qué sé yo, una planta de compostaje requiere agua, ¿no? El agua tiene un costo. Qué sé yo, una planta de clasificación requiere energía eléctrica, ¿ya? O una planta de compostaje de aireación forzada requiere energía eléctrica. O sea, todas estas cosas también debo tomarlas en cuenta, así como también los gastos asociados a la comunicación o servicios básicos para el personal operativo. Los parámetros técnicos de rendimiento del personal y equipos,
y otros que se identifiquen en el proceso. ¿Quiénes deben proporcionar esta información? O el especialista en obras, o sea, si en caso, de, por ejemplo, de que vaya a hacer una EDTP y estoy planteando un sistema de tasas de aseo, el especialista en residuos también, el especialista ambiental en determinado momento, o sea, para el tema de monitoreo o medidas de mitigación y prevención, dependiendo cómo se vaya a enfocar el proyecto. Y esta información debe ser proporcionada, dice, de forma permanente y paralela al especialista económico financiero. Bueno, si todo esto cuadrara bien, ¿no? O sea, en muchos casos, o sea, se sabe de que terminan desarrollando los proyectos una o dos personas, básicamente, ¿no? O sea, la intervención de todos los especialistas no está coordinada, no es paulatina, qué sé yo, entonces termina siendo o una o dos personas el proyecto, ¿no? Entonces, en un escenario ideal, la participación de estas personas con la información necesaria sería importante hacia el especialista económico financiero, y una vez procesada esta información será retroalimentada también a estos especialistas para que hagan las mejoras, o básicamente al gerente o al coordinador del proyecto, ¿no? Bueno, para identificación, cuando ya una vez se han identificado los costos, mejor dicho, es ideal terminar en esta tabla. Muchos de los municipios todavía no lo tienen. Cuánto estoy gastando en administración, cuánto son los recursos que estoy destinando a barrido y limpieza, la distribución de servicios personales de acuerdo al clasificador presupuestario también es importante, y al final llegar a una torta parecida a esta, ¿no? Esto es sumamente importante, ¿ya? Eh, los gastos administrativos es importante prorratearlos, es decir, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿no? Los gastos administrativos me representan en el orden del 13%, ¿no? Este 13% los tendré que prorratear a las etapas de los servicios de barrido, recolección y demás, de esta manera, por ejemplo, ¿no? O sea, ese 13%, como les decía, lo tendré que prorratear en función a los costos que implica cada uno de los servicios, es decir, barrido, recolección, aprovechamiento, disposición final. Por ejemplo, para barrido o limpieza, dentro de mi coste global, me representa el 21%, o sea, el 13% tendré que asignar, digamos, de los gastos administrativos a barrido y limpieza. Y de la misma manera, el 48% a recolección y transporte. Bueno, de esta manera, obviamente, me dará el total del costo administrativo, y la suma de ambos tendrá que darme el costo global del servicio, ¿ya? El costo global del servicio, o sea, en este caso, dentro del costo de barrido y limpieza, ya está internalizado el gasto administrativo. Entonces, para poder calcular el costo unitario, lo único que tengo que hacer es dividir entre la cobertura del servicio, ¿no? O sea, cuántos kilómetros lineales estoy barriendo o cuántas toneladas estoy recogiendo. O sea, básicamente es una división sencilla, y al final llegaré a un costo medio, ¿no? O sea, un costo medio de la cantidad de toneladas que estoy gestionando versus el presupuesto asignado. Eso básicamente. O sea, sé que hay otras metodologías, pero esta es la metodología más sencilla. Y llegar a esto, obviamente, toma su tiempo, no es sencillo, ¿no? O sea, si no tengo, vuelvo hasta lámina, si no tengo esta información, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero lo demás ya es mecánico, ¿no? Por lo que ven. Finalmente, para la tasa, para el cálculo de la tasa, la guía nos dice que nos basemos asociemos la tasa al consumo de energía eléctrica. La norma nos dice todavía, bueno, nos ha indicado que avancemos un poco más allá, o sea, que no nos concentremos solamente en esto. Bueno, seguramente habrá tiempo ya para desarrollar otras normas, pero bueno, la que está vigente es esta. Y dice que, bueno, es importante para poder calcular esta tasa de aseo, obviamente tener información sobre las categorías que están vigentes digamos, en una jurisdicción determinada. Estas categorías me las van a proporcionar la empresa de energía eléctrica, los rangos de consumo de energía eléctrica que están vigentes y la cantidad de consumidores en ese momento, ¿no? Pero para poder proyectar necesito obviamente información histórica, ¿no? Bueno, en base a esta información, yo ya podría establecer las tasas de aseo. Para determinar las tasas de aseo, básicamente es una relación directa en función al consumo de energía eléctrica, ¿ya? Es decir, mientras más energía consuma, más voy a pagar por la tasa de aseo. Sé que hubieran muchas, digamos, dudas en esas observaciones, porque no en todos aplica.
O sea, yo les pongo el ejemplo, por ejemplo, perdón, de un surtidor. Un surtidor te consume un montón de energía eléctrica, pero te genera una bolsa de residuos, ¿no? Qué sé yo, una broastería te consume muy poco de energía eléctrica porque lo está utilizando en la noche, básicamente, y te genera dos turriles, por decirles, de residuos. Entonces, no hay una relación directa. O sea, al final, los que terminan subvencionando son estas categorías, es decir, los que consumen más subvencionan al que consume menos. ¿Ya? O sea, es lo malo, digamos, de esta metodología, digamos, que está implementada, perdón, que está desarrollada. Pero bueno, como le digo, la que tenemos vigente. Entonces, ¿cómo calcular? O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es una media, o sea, de los rangos de consumo de 0 más 20 dividido entre 2, por ejemplo, tendré 10, ¿no? 21 más 50 dividido entre 2, 35.5. Esos son los consumos medios de energía eléctrica. Como sé los consumos medios de energía eléctrica y sé la cantidad de usuarios, entonces puedo fácilmente determinar el total de consumo de energía eléctrica por cada categoría y por cada rango, ¿no? Tal como lo ven, por ejemplo, en la pantalla. Este consumo de energía eléctrica lo tengo que prorratear, o sea, distribuir en función al consumo total, es decir, cuánto me representa la categoría, el rango de consumo de 0 a 20 en la categoría residencial, 2.2%, y así sucesivamente, ¿no? Luego, ya una vez prorrateado estos porcentajes, lo que puedo hacer es distribuir el costo global de mi servicio, en este caso 6.4 millones de bolivianos, por ejemplo. Es el costo global que habrá incluido todos los servicios que les he indicado, y los distribuiré en función a los porcentajes que haya calculado, ¿no? Y finalmente, este valor dividiré entre la cantidad de usuarios para que tenga el costo por usuario. En este caso, mi usuario es el medidor, ¿ya? No la familia. Mi usuario es el medidor. O sea, ustedes saben de que hay muchas viviendas de que tienen más de dos medidores. Entonces, mis usuarios son esos medidores. Digamos, es una de las bondades, digamos, desde el punto de vista económico que podría tener este sistema, ¿no? O sea, tengo mayores posibilidades de generar más ingresos, o sea, mi sistema comercial podría estar un poco más fortalecido porque no me estoy asociando en este caso a la generación del residuo, sino al medidor que tiene este usuario, ¿ya? Y al consumo de energía eléctrica que tiene ese medidor, básicamente, pero que está lecturado en ese medidor, ¿no? Entonces, luego, una vez calculada la tasa, bueno, y obviamente los costos y demás, puedo plantearme diferentes escenarios, ¿ya? Un escenario uno, ¿qué pasa si incluyo todos los costos de la gestión operativa en la tasa de aseo? Obviamente mis tasas serán mucho más altas. ¿Qué pasa si dentro de los costos globales, por ejemplo, la depreciación de los activos pueda ser cubierta por el gobierno municipal? Okay. Entonces, hago ese análisis. ¿Qué pasa si dentro de estos costos globales, los costos asociados al servicio de barrido? Porque si yo por ahí tengo el servicio de microbasurales o hasta de llantas, de recolección de llantas, por decirles, ¿no? ¿Qué pasa si los excluyo? Entonces, la tasa de aseo irá disminuyendo, o sea, por tanto, mi porcentaje de subvención será mucho más. ¿Cómo voy a hacer este análisis? Volviendo nuevamente a lo anterior, tengo que saber los costos reales de cada uno de mis servicios. Si digo, el servicio de barrido me cuesta tanto, como gobierno municipal se tiene la obligación, qué sé yo, bueno, lo puedo negociar y, ok, yo voy a cubrir tales servicios. Entonces, eso me permite ya asegurar, por un lado, ingresos de un cliente fijo, digamos, por así decirlo, del gobierno municipal, y establecer toda una estructura comercial para, en este caso, para los usuarios que se van a beneficiar del servicio público, ¿no? O sea, en este caso me refiero a recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Entonces, este análisis es sumamente importante al momento de socializar la tasa, en principio con las autoridades, ¿no? De manera de que el mensaje sea de que, digamos, el costo global de servicios debería ser, o la tasa de aseo debería ser 19.9, pero como gobierno municipal, por la responsabilidad que tenemos, bla, bla, por toda la historia,
subvencionaremos, por decirles, el 59%, o sea, por tanto, la tasa se va a reducir al 8.2%, y eso es lo que usted tiene que pagar. No podemos reducir más, lo máximo que puede cubrir el gobierno municipal. Este análisis lo tenemos que hacer al momento de implementar la tasa de aseo. Finalmente, tenemos que proyectar estos gastos, ¿no? O sea, los costos. Si tengo información histórica, es fácil. Puedo utilizar el método de mínimos cuadrados, o si no, ustedes aplican la función pronóstico, que básicamente resume todo este análisis, y lo proyectamos hacia el 2020, en este caso, por ejemplo, hacia el 2020. En caso de que no disponga información histórica, entonces tendré que estimar, ¿no? Los costos. O sea, básicamente todo este análisis que hemos hecho es para una estimación de costos. Ok, entonces en función de esa estimación de costos, proyectaré los costos futuros, ¿no? O sea, para adelante. Entonces, para esto, recurriré nuevamente a la guía y dice, cuando no se cuenta con información histórica, las proyecciones se basan en tasas de crecimiento. Es decir, el monto total de cada partida presupuestaria se multiplica por el factor de incremento salarial, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que esté relacionado a la parte salarial tendré que multiplicar por un factor de incremento salarial, en promedio tomando en cuenta como información histórica de 5 años, o de acuerdo a evaluación del especialista, ¿no? Y la tasa de inflación para el caso de materiales y suministros, por ejemplo. Entonces, los voy corrigiendo cada año, ¿no? O sea, este es mi año base, por ejemplo, en el año 2018, multiplicaré por el factor que corresponde, por el factor de corrección, en este caso, del incremento salarial, e iré ajustando paulatinamente para los próximos 5 años, por ejemplo. Entonces, de esta manera, voy estimando mis costos futuros, porque no tengo información histórica, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si tengo información histórica, por ejemplo, de los servicios de barrido y recolección, me sirve para proyectar. Pero si voy a implementar una planta de compostaje, por ejemplo, como ha sucedido en Villamontes, o lo que ha sucedido que se hace tiempo también en Tiquipaya o en mismo Ribera Alta, o sea, obviamente no tengo información histórica, o sea, no tengo información relacionada a este servicio, porque es un nuevo servicio. Entonces, por tanto, tendré que recurrir a estos factores, ¿no? O sea, lo que tengo de años anteriores, si es que no ha habido grandes cambios, digamos, o sea, que de repente tenía 2 millones y al año siguiente gasté 8, o sea, me sirve para análisis. Pero si tengo de 2 y subió a 8, bueno, voy a tener una distorsión en la proyección. Entonces, mejor lo que puedo hacer es estimar los costos actuales, ¿no? O sea, no siempre esa información histórica, si es que la hay o si está bien, será, digamos, el referente para poder determinar el costo del año siguiente, ¿no? Eso lo tiene que analizar ya cada especialista. Luego nos dice la norma que tenemos que hacer un mantenimiento de valor de la tasa de aseo. Bueno, entonces en este caso recurriremos a los valores de la UFB que están en el Banco Central de Bolivia. Para esto sí tengo información histórica, puedo proyectar sencillamente, obviamente en función a la información histórica y aplicando unas fórmulas, y esto me va a permitir tener un valor actualizado, digamos, una proyección actualizada de mi tasa de aseo. Teniendo el valor actualizado de la tasa de aseo más la proyección de ingresos de usuarios de energía eléctrica, podré determinar los ingresos, porque lo único que tengo que hacer es multiplicar la tasa por la cantidad de usuarios de energía eléctrica y obviamente ya los puedo proyectar a los próximos 5 años. Nada más. Entonces, al final voy a tener, por un lado, la proyección de ingresos y por otro lado, también voy a tener la proyección de costos, como les había dicho, con información histórica o a partir de la corrección de estos factores del incremento salarial o la tasa de inflación según corresponda. Entonces, lo último que me queda es hacer un flujo de fondos y determinar los indicadores de viabilidad que corresponden. Siendo sinceros, en muchos casos a mí no me han salido escenarios ideales, aún trabajando a costo, perdón, a un equilibrio entre gastos e ingresos. ¿Por qué? Porque sucede que nuestras inversiones son demasiado altas y eso también nos va arrastrando a valores negativos, digamos, ¿no? Y finalmente, será esta, ¿no? O sea, les había dicho, trabajar en un estudio técnico. Este estudio técnico tendrá obviamente que ser sustentado a través de un informe. Este informe lo elevaré al gobierno municipal. El gobierno municipal, a través de una nota, remitirá un proyecto de ley
en este caso al Viceministerio de Política Tributaria. El Viceministerio de Política Tributaria lo que va a revisar es básicamente el informe técnico que tenga el gobierno municipal y emitirá un informe técnico de aprobación o no. Si aprueba, dice que, bueno, se lo remite al gobierno municipal. El gobierno municipal, a través de ese informe técnico de aprobación, tiene ya toda la facultad de poder solicitar, en este caso al Consejo Municipal, de la aprobación de la ley, ¿no? Y finalmente, dice de publicar en una página web del municipio o incluso también está publicado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, me he excedido del tiempo, perdón. Al final terminamos en un modelo de ley de creación de tasas que ustedes ya lo tienen, se lo pueden incluso bajar hasta del internet, está dentro de simplemente buscan la guía para la aprobación perdón, para la estructuración de tasas de aseo y verán este modelo de ley municipal, ¿no? Entonces, con esto hemos concluido. Básicamente lo que les he explicado es la aplicación de tasas relacionado al consumo de energía eléctrica. Eh, les había dicho al inicio que podíamos hablar algo sobre cómo aplicar también a la generación de residuos. Lo importante para esto, cuando ustedes quieran hacer este análisis, es tener muy en cuenta la generación de residuos y las fuentes de generación. Eso es clave. O sea, voy a volver aquí atrás. Si yo sé, si supiera, no, más o menos, ¿ya? O sea, cuánto se genera en el sector residencial, cuánto se genera en el sector general y en el sector industrial, ya es una base importante de información. Si de ahí puedo seguir desmenuzando, ideal, porque el general, dentro de lo general, están las instituciones, está el sector comercial, hay general, perdón, están los comercios grandes, están los comercios pequeños, están los bancos y demás. Entonces, si tengo esa información desmenuzada, nos ayudaría bastante. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo voy a poder determinar o estimar qué cantidad de residuos se está generando por cada fuente. ¿Ya? Es decir, residencial, por ejemplo, ¿no? O sea, de toda la masa de generación de residuos, digamos que sea 50, 40 o 35 toneladas provienen del sector residencial, ¿ya? O incluso probablemente menos, o sea, hasta 30, podríamos decir, ¿no? O sea, 30 toneladas. Las 20 están distribuidas en estas dos categorías. Sucede de que en mi municipio no tengo mucha industria, o sea, de hecho, una o dos industrias, o sea, por tanto, no es un sector relevante, o sea, por tanto, de este sector no podría esperar más, o sea, más en la cuestión de ingresos por tasas de aseo, ¿no? Porque, o sea, si voy a asociar a la generación de residuos, o sea, se supone que el sector industrial, o bueno, una gran parte de las industrias, ya han implementado sistemas de gestión de residuos dentro de sus instalaciones, o sea, lo que menos quieren ellos es perder dinero, ¿no? O sea, si reciclan o van reutilizando sus residuos, es mucho mejor. Obviamente, residuos que se puedan reutilizar, ¿no? O sea, residuos que ya son basura, probablemente estos sí representen, digamos, generen un servicio asociado a la recolección y al tratamiento, ¿no? O sea, si es que fuera mermas o demás. En el caso del sector general, si tengo mercados y supermercados y demás, y veo de que los consumos, perdón, de que la generación es bastante alta, entonces podría, en este caso, decir más o menos, había dicho que 30 toneladas está asociada al sector residencial, 15 toneladas están asociadas al sector general y de esta manera están distribuidas en mercados, en supermercados y demás. Entonces, esto me permite saber exactamente qué cantidad de residuos se están generando o por lo menos determinar en términos porcentuales, les decía, las cantidades de residuos que se están generando en cada una de estas fuentes. Con esa información, más la información que yo tenga de consumo de energía eléctrica, puedo balancear. Es decir, al que le pensaba cobrar más, es decir, en este caso al sector industrial, le voy a cobrar menos. Y al que le pensaba cobrar menos, le voy a cobrar más. ¿Por qué? Porque me está generando más residuos, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo es básicamente balancear el consumo de energía eléctrica con la generación de residuos. Pero para esto, nuevamente les repito, es clave un estudio de caracterización
eh, en su municipio, ¿no? Mientras no tengan eso, bueno, no hay que rompernos mucho la cabeza, o sea, básicamente tomar en cuenta la metodología que ya está escrita, es más, o sea, nos van a aprobar en función a la metodología que está escrita, ¿no? No otra, a no ser que ya después, como les digo, más adelante ya se trabaje en una nueva metodología, pero que esté legalmente aprobada. Bueno, con eso concluyo. Mil disculpas por los inconvenientes. Y si tienen preguntas, si hay tiempo todavía, con todo gusto. Muchas gracias, ingeniero. Le consulta Fernando Rojas. ¿El servicio de recolección diferenciada mediante segregadores se puede considerar en la tasa de aseo? Si el servicio, si la recolección diferenciada tiene una cobertura eh, equivalente al servicio de recolección y transporte convencional, es decir, o sea, obviamente el servicio de recolección diferenciada ha suplido al servicio de recolección convencional, sí. Ahora, si es un servicio direccionado a ciertas fuentes de generación, no corresponde establecer una tasa de aseo adicional por el servicio de recolección diferenciada. No correspondería. Pero sí corresponde estimar el costo. O sea, es un gasto que lo tendrá que asumir el gobierno municipal. O sea, pero mientras más vaya extendiendo mi mancha, la cobertura de servicio dentro de mi mancha urbana, sí podría incorporar dentro de la tasa de aseo. Que consultan igual en municipios con gran actividad turística, ¿se puede considerar incluir como una categoría para realizar el cobro por el servicio? ¿Y cómo sería el mecanismo? En realidad lo que se debe considerar es un ingreso adicional. O sea, al usuario no le puedo cobrar una tasa, ¿no? O sea, perdón, al turista, ¿no? O sea, un ingreso adicional eh, por la visita a ciertas instalaciones y que este ingreso, perdón, el cobro por la visita a estas instalaciones incluya también, digamos, recursos relacionados a la limpieza de los residuos, a la recolección de residuos. ¿Dónde lo voy a incorporar? Bueno, primero lo voy a identificar dentro de mi estructura de costos como un servicio adicional. Es decir, digamos, en el caso de Tiahuanaco, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí varios centros arqueológicos, bueno, centros que podemos visitar. Se dice que bueno, hasta antes de la pandemia había más o menos una llegada de hasta 300 o 400 turistas por día. Ellos sí generan una cantidad interesante de residuos y normalmente la generación de residuos está focalizada en ese sector o, por ejemplo, en los hoteles o donde vayan a descansar, si es que se hospedan, ¿no? Pero una gran mayoría, por ejemplo, en Tiahuanaco no se hospeda. Entonces, ahí sí puedo aplicar, ¿no? Un ingreso adicional porque se sabe de cuál, o sea, me está visitando y me está generando residuos. Entonces puedo aplicar un ingreso adicional que beneficiaría la sostenibilidad del servicio. Ok, que le consultan desde Facebook Live, le mandan saludos y dice, en la identificación de costos, ¿la educación ambiental se encuentra como Sí, dentro de servicios especiales? no. Servicios especiales son otra cosa, ¿no? O sea, como les digo, ¿no? O sea, servicios especiales puede ser la recolección de canes, por ejemplo, ¿no? Canes muertos, limpieza de microbasurales, o lo que quieran llamar, ¿no? O sea, obviamente el municipio tiene que identificar los servicios que va a brindar a la población. Eh, Entonces, sí, la educación ambiental también tiene que analizarse en los costos, ¿ya? Porque la educación ambiental requiere recursos, o sea, personal, requiere papelerías, un montón de cosas, igual los tengo que distribuir. ¿Dónde los pondría? O sea, directamente ya, si no tengo un área exclusiva para educación ambiental, al menos los internalizaría en todos los gastos relacionados a la parte administrativa. Este gasto administrativo después lo voy a prorratear, como les decía, en todas las etapas de los servicios, ¿no? Pero sí es importante considerar estos gastos de educación ambiental. Ok, le consultan, ¿hay algún municipio en Bolivia donde la tasa de aseo sea igual o mayor a los costos? Es decir, ¿hay un principio de sostenibilidad?
igual o mayor a los costos, no. No hay en realidad ningún municipio que tenga una tasa mayor a los costos. Eh, bueno, aclarar, ¿no? O sea, dependiendo, o sea, si estoy eh, realizando un servicio de barrido y recolección, probablemente podría decirles que al menos cubre el 100% de mis costos, ¿no? Pero si a esto sumo, como les había dicho, tratamiento, disposición final, es más que seguro que ninguna de las tasas de aseo cubre la totalidad de los costos operativos. O sea, de hecho, la misma, perdón, ¿cómo se llama? El CEPIS, o bueno, algunos estudios elaborados por el Centro de Ingeniería Sanitaria, nos dicen que las tasas de aseo están llegando a cubrir hasta un 60% de los costos operativos, es decir, el 40% está subvencionado por los gobiernos municipales. En nuestro caso, llegamos incluso a una subvención del 90%, cuando, por ejemplo, en el caso del Alto, ¿no? O tal vez un poco más. Entonces, en ningún caso, ¿no? O sea, sí vemos utilidades. ¿Por qué? Por la administración comercial, digamos, que tenga la entidad municipal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno municipal, perdón, la entidad municipal ha implementado un servicio de barrido. Okay. Esto es un servicio que me lo va a pagar el gobierno municipal. He visto una oportunidad de negocio en la recolección de residuos reciclables. Okay. Es un ingreso adicional. He visto una oportunidad de negocio en los contratos con las empresas, un ingreso adicional, ¿no? Entonces, con eso voy sosteniéndome, o sea, me permite generar una utilidad y si tengo una buena administración financiera, incluso hasta puedo comprarme equipos que ya sean patrimonio de la propia entidad, ¿no? Como el que sucede, por ejemplo, en Potosí, ¿no? O sea, ellos han hecho, digamos, en los últimos años una buena administración de sus utilidades. No quiere decir que hayan tenido, que las tasas de aseo hayan sido mucho más altas que sus costos operativos, porque de hecho no cumplimos este principio de equilibrio. Entonces, con esas utilidades han logrado comprar 2 equipos que ya forman parte del patrimonio. Bien, Carla Mamani le consulta, de acuerdo a las normativas vigentes, ¿es responsabilidad del municipio el barrido en áreas no urbanas, como por ejemplo las carreteras? No, no es responsabilidad del gobierno municipal, ¿no? O sea, la administradora boliviana de carreteras, la departamental, debe hacerse cargo del mantenimiento de estas vías. Bien, le consultan cuántos municipios han implementado la tasa de aseo en base a la guía y cuáles han sido los principales problemas si se ha podido contar con el apoyo de las entidades de percepción. La verdad es que han sido muy pocas las que han implementado. Perdón. Eh, post guía, ¿ya? O sea, han sido muy pocas. Empezó con Viacha, bueno, aunque Viacha fue antes de la guía, luego entró Warnes, Villazón, Colcapirua, y creo que esas, y bueno, ya también Villazón, aunque en Villazón no lograron implementar la tasa de aseo por un rechazo de la población, pero sí en Villazón lograron la aprobación, la homologación técnica del Viceministerio de Política Tributaria. Probablemente hayan otros municipios también, pero hasta donde sé, digamos, creo que estos 5 municipios han logrado al menos aprobar sus tasas de aseo, que hayan implementado, excepto, bueno, todos los que les he dicho, excepto Villazón, ¿no? Bien, ingeniero, y por último, Juan Carlos le consulta, generalmente los servicios de recojo de residuos sólidos no son autosostenibles, por los que los gobiernos municipales subvencionan un porcentaje. ¿Hay algún porcentaje de subvención? Sí, sí, como les decía, ¿no? O sea, no está normado el porcentaje de subvención, es una cuestión ya de, de negociación, digamos, que tenga la población o el poder digamos, de recursos económicos que pueda tener para poder mantener los servicios del gobierno municipal. O sea, de hecho, podría decir que todos los servicios municipales están subvencionados. Normalmente, hasta donde sé, por lo menos por ejemplo, qué municipios tenían aplicadas antes de la guía las tasas de aseo? Las ciudades capitales, ¿no? Las ciudades capitales y ciudades mayores
En realidad, donde intervino un proyecto, es el proyecto del Garzu que les digo, que fue hace ya bastante tiempo. Eh, Se beneficiaron estos municipios de unos estudios y a partir de esos estudios desarrollaron sus tasas de aseo. Pero estoy hablando de más de 20 años y desde ahí ya no se hicieron más actualizaciones, o bueno, excepto algunas que van actualizando las UFBs, pero actualizar a los costos reales, yo creo que ninguna. Entonces, estos municipios, como les decía, se beneficiaron de esos servicios y una gran mayoría perdón, de las tasas de aseo que se aplican en estos municipios, en su momento estaban asociados a los sistemas de barrido y recolección, porque no habían, o sea, en su momento rellenos sanitarios o estaban en proceso de construcción. Les digo el caso de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? El costo, perdón, la tasa de aseo, estoy casi seguro que está asociado básicamente al servicio de barrido y recolección, porque en su momento era un botadero, después fue controlándose y ahora será un botadero controlado, toda la historia. Pero si quisiéramos internalizar estos costos dentro de la estructura para la tasa de aseo, por ejemplo, la disposición final de Caracara o en el caso de Cochabamba, seguro que seguro que los valores nos arrojarían subvenciones muchísimo más altas. Perdón, no, las tasas de aseo nos arrojarían valores muchísimo más altos. Ok, ingeniero, muchísimas gracias por su Eh, qui- presentación. Carolina, quisiera, aparte de felicitar a Vladimir, Marcelo Delfín, hola Vladi, buenas tardes, Total, Marcelo. ¿qué tal? Y yo también quería hacer una puntualización ahí, Vladi, ¿no? Vi en todo lo que tú explicabas, ¿no? Calcular lo que es barrido, recolección, algún aprovechamiento, reciclaje, transferencia y disposición final. Y lo que en este último tiempo hemos visto, no sé, todavía es una opinión, ¿no? Que hay que discutirla, se refiere a que los costos de los pasivos ambientales que están dejando los rellenos sanitarios, porque eso tenemos que mantenerlos durante 15 años, 20 años o 30 años, dependiendo. Entonces, que configura, ¿no? Porque uno va a estar operando un relleno, se cerró ese relleno o ese botadero, en este caso, vamos a abrir un nuevo relleno sanitario, pero ese botadero o ese relleno sanitario lo vamos a tener que controlar de una otra manera y va a significar un costo. En algunos puede ser un par de años, otros más tiempo. Entonces, eso hace que la subvención sea mayor, por lo tanto, no involucre gasto. Tú sabes que políticamente los alcaldes prefieren asumir esa subvención con tal de no tener problemas con la parte social, ¿no? Como tú comentas, ¿no? Que hay rechazo social. Las autoridades prefieren reservarse y decir, no, tranquilos, el municipio va a pagar con tal de que yo tenga una tasa simbólica, si quieres, de un boliviano o muy, muy baja por mes. Y eso, yo estoy notando, ¿no? Que vamos a tener probablemente en el corto plazo nuevos desafíos de esos costos que no están ahorita internalizados ni visibilizados, obviamente, de los pasivos que vamos a ir dejando, ¿no? En todos los municipios, sean pequeños, medianos y grandes, ¿no? Ese es mi aporte. Gracias, Marcelo. Sí, tienes toda la razón. Sí, de hecho, con el nuevo reglamento de preinversión que tenemos, el tema de gestión de riesgos también debe visibilizarse dentro de la estructura de costos. O sea, es cierto, ¿no? O sea, el tema de la clausura o postclausura de los rellenos sanitarios, monitoreo y todo esto, también debería visibilizarse, como tú dices, dentro de la estructura de costos y tener un control sobre estos costos. Eso sí es clave, ¿no? O sea, es muy probable de que obviamente eso no se llegue a cubrir, a internalizar dentro de la tasa de aseo, pero sí tener un control sobre estos costos sería un gran logro. O sea, por tanto, trabajar en un centro de costos en los gobiernos municipales es una tarea todavía que nos falta desarrollarla, ¿no? O sea, yo creo que todavía, bueno, no podía decir por las empresas grandes, pero por lo menos de los municipios intermedios o mayores, creo que no tienen, digamos, una herramienta que les permita controlar todos sus costos o hacer un monitoreo sobre todos los costos que vayan erogando semestral o anualmente, ¿no? O sea, es muy difícil incluso trabajar en temas de eficiencia. Ustedes saben de que ahora el tema de la evaluación económica de los proyectos se hace por costo-eficiencia, o sea, todavía no tenemos indicadores de costo-eficiencia en Bolivia, ¿no? Para residuos sólidos.
Entonces, obviamente, esta información sí podría derivar de estos centros de costos que los pueda administrar ya cada gobierno municipal, ya nos ayudaría bastante al sector, ¿no? O sea, incluso una especie de, hasta de benchmarking para ver qué municipio es más eficiente en términos de gestión de costos que otros, ¿no? Bueno, eh, entonces yo creo que con eso concluimos, ¿no? Sí, sí, ingeniero, muchas gracias por su presentación, por su tiempo y a todos los que se hicieron presentes. Bueno, Ok, gracias Carolina. Gracias a todos. Entonces, los esperamos esta noche con un tema quizás mucho más interesante que este. Vamos a ver el tema de diseño de plantas de compostaje y plantas de clasificación. Gracias. Un así es, abrazo. lo esperamos. Saludos.